Bienvenidos a un nuevo capítulo de Reiniciando, que puede llegar a ser de los últimos audios de este ciclo con este texto, para luego continuar con más literatura cabalística. Durante este curso hemos visto de qué se compone la depresión, hemos visto las fases de la depresión, hemos visto la causa oculta de la depresión, que puede llegar a ser la falta de deseo y que anular el deseo no es la solución. Hemos visto que hay que depurar el deseo, que hay que conectar con el reino del 99%. De aquí para adelante, con los ejercicios que hemos dejado, lo que queda es empezar a hacer un pequeño recuento. Hablamos también del tikkun en los últimos audios, sobre qué es el tikkun y cómo es el proceso del tikkun. Lo primero que debemos hacer para corregir nuestro tikkun es aprender a resistir nuestras tendencias reactivas. Una persona que resiste sus tendencias a reaccionar violentamente, agresivamente, con ira frente a las situaciones, hace mucho bien a sí mismo y hasta la propia creación. Es una forma de empezar a revelar nuestro potencial verdadero como seres humanos. Es lo que nos diferencia, por ejemplo, de los reinos inferiores, de los reinos animales. Un animalito pues obedece a su instinto y pues no lo puede controlar. Algunos animales pues serán más o menos entrenados, pero en definitiva el animal siempre obedece a su instinto y eso es invariable. En el caso del ser humano, el ser humano ante las circunstancias de la vida siempre tiene la posibilidad de elegir el camino que va a tomar. Pero ¿qué es exactamente el comportamiento reactivo? De hecho, ustedes se van a dar cuenta que a lo largo de la mayoría de estudios de Kabbalah y de Torah, una de las cosas que es como transversal a cualquier tipo de disciplina cabalística es controlar las emociones. Controlar principalmente el comportamiento reactivo. Eso que hace que nos comportemos de manera automática. ¿Qué es exactamente el comportamiento reactivo? Según la Kabbalah, estamos siendo reactivos siempre que nos sentimos como si las cosas nos sucedieran, sin importar si respondemos o no a ese sentimiento con un comportamiento activo o pasivo. Entonces, un ejemplo de este tipo de reactividad, cuando echamos la culpa de nuestras desgracias a las condiciones externas. Al ser reactivos, reducimos inconscientemente nuestra vasija y con esta nuestro deseo de vida y de luz. Entonces, lo que nos está diciendo aquí la Torah y la Kabbalah es que todo tipo de comportamiento reactivo que una persona pueda tener nace de una semilla. Y esa semilla es un sentimiento de culpa hacia los demás. O sea, cuando el sentimiento base de cualquier actitud reactiva es que muy adentro de nuestro ser, muy adentro de nuestro inconsciente, culpamos de las cosas que nos pasan al mundo externo. Y a partir de ese pensamiento semilla se genera toda una serie de comportamientos, de reacciones, etc. Ni siquiera eso es lo más negativo. Lo más negativo no es tanto ser o no ser reactivos. Lo más negativo es que cada vez que una persona se deja llevar por sus instintos, por su reactividad, está cerrándole la puerta a su verdadero yo, al yo que tiene que dar y compartir, al yo que tiene capacidad infinita de dar luz, de dar lo mejor de sí. O sea, es como que voluntariamente decidimos que en lugar de dar lo mejor de nosotros mismos, damos lo peor de nosotros mismos. Y luego viene una incapacidad para ayudar a atravesar el sufrimiento de los demás, y eso son las consecuencias del comportamiento reactivo. Ahora que estamos aprendiendo a reconocer con más precisión nuestro comportamiento reactivo, es tiempo de que aprendamos a transformarlo en algo infinitamente más beneficioso, que es el comportamiento proactivo.
Este es un término que se usa para describir cualquier pensamiento, palabra o acto que llevemos a cabo y que desafíe nuestra naturaleza básica. O sea, comportamiento proactivo es todo aquello que nos desafía a nuestras zonas de confort. Entonces ponemos un ejemplo, una persona que le cuesta madrugar. Un comportamiento proactivo es ir en contra de esa pereza, ir en contra de esos 5 minutos más en la cama. Y a través de eso, buscar la superación personal. Un comportamiento proactivo es que sabemos que inconscientemente o de manera natural nos excedemos con cierto tipo de alimentos. Un comportamiento proactivo frente a eso es restringir alimentos dañinos y empezar a comer alimentos beneficiosos. Un comportamiento reactivo dentro de la depresión es seguir ensimismados, seguir pensando solamente en las necesidades propias en lugar de las necesidades de los demás y siempre estar viendo al mundo, a la realidad, a las personas en primera persona, en el yo. Un comportamiento proactivo es dejar de pensar en mí, dejar de pensar en lo que se supone que creo merezco, dejar de pensar en que todo el mundo me debe algo y empezar a hacer cosas por los demás. Cuando actuamos proactivamente, reconocemos que nunca nada nos sucede. Somos nosotros los que estamos a cargo de nuestra vida. Y si somos nosotros mismos los que nos estamos sucediendo, bien o mal, entonces nos estamos conectando con el reino del 99%. Este es un punto muy importante. Esto lo hemos visto en audios anteriores, pero siempre es bueno recordarlo, que hay que evitar esa tendencia a pensar que las cosas nos pasan a nosotros. Cada vez que compartimos y que restringimos nuestros impulsos reactivos, nos estamos comportando proactivamente. Esto es así porque cuando nos comportamos proactivamente, actuamos como lo hace la luz del Creador. Por otro lado, el comportamiento reactivo solo sirve para atraer oscuridad y depresión. Para entender mejor este concepto, revisemos la ley de causa y efecto. Cuando en nuestro trato con hechos y personas sucumbimos al comportamiento reactivo, nos volvemos el efecto de nuestros impulsos en vez de la causa de nuestras vidas. De esta manera, la persona pierde afinidad con el Creador, que es la causa de todas las cosas maravillosas. En cambio, si orientamos nuestra atención hacia el comportamiento proactivo, nos transformamos en la causa, nos volvemos creadores y cuando somos la causa, estamos en afinidad con la luz. De hecho, esta puede ser la explicación a por qué personas que aparentemente lo tienen todo, tienen dinero, riqueza, beneficios materiales, que no tienen ningún tipo de problema aparente, también pueden caer en depresión. Precisamente porque están acostumbrados únicamente a la faceta reactiva, están acostumbrados únicamente a recibir, están acostumbrados únicamente a que las cosas giren en torno a sus ojos, hacia sí mismos, hacia sus deseos personales. Y pasa mucho que la persona que mucho se preocupa por sí misma, poco se preocupa por los demás. Y también el instinto del mal también puede convertirse en una vasija infinita, o sea, desear y desear y desear y que no haya satisfacción en nada, también puede llevar a una persona a tener cuadros de depresión y hacer, como dice el libro, volvernos efecto de nuestros impulsos en vez de la causa de nuestras vidas. Hay muchas personas que cuando llegan a este punto y empiezan a depurar sus deseos, empiezan a entender sus comportamientos, empiezan a entender sus reacciones, llegan a una pregunta y es: ¿qué es lo que yo quiero realmente? Porque muchas de las cosas que aparentemente queremos, no las queremos, son simplemente un placebo o una forma de ocultar la verdadera carencia. Muchas veces las personas se refugian en una relación o en una pareja o en una vida material o incluso en los mismos problemas de la vida para no enfrentar esta pregunta: ¿qué quiero yo
de la vida. El qué quiero yo tiene que ver con para qué vine a este mundo. Una pregunta que es muy difícil de responder, pero que la mayoría de las personas la han tenido atravesada en su vida. Que hay muchas personas que la frustración de su proceso de vida viene es de esto, de que no saben qué es lo que quieren realmente. Hay que estar listos para convertirse cada ser humano tiene que estar preparado para convertirse en el propio creador de su vida, para poder eliminar la depresión para siempre. Y pareciera que yo estoy mezclando temas, porque por un lado hablo de la reactividad, por otro lado hablo, bueno, vamos a ser creadores de nuestra propia vida. Pido hacer una pausa antes de lo que voy a decir. Llegó la hora de aprender un simple acto que es muy simple realmente, pero es muy profundo. Y esto tiene que ver con una pregunta. Y yo creo que esta pregunta toda persona se la ha hecho, principalmente se ha intentado cambiar. La pregunta es, ¿por qué es tan difícil detenerse por un momento justo antes de reaccionar? O sea, ¿por qué es tan difícil? ¿Por qué si yo ya sé lo que tengo que hacer? ¿Por qué si yo ya sé lo que no tengo que hacer? Es tan difícil hacer o no hacer. ¿Por qué es tan difícil dejar de enojarse? ¿Por qué es tan difícil dejar la envidia? ¿Por qué es tan difícil dejar los malos pensamientos? Obviamente la primera respuesta es porque hay un oponente espiritual que se encarga de hacerlo muy difícil. O sea, cuando nos enfrentamos a cualquier situación, sea placentera o dolorosa, el oponente nos urge a reaccionar sin pensar. O sea que siempre que veamos un escenario en nuestra vida donde reaccionamos y no pensamos, ahí está el oponente. Él quiere que nos dejemos llevar por nuestra naturaleza reactiva. ¿Por qué? Porque cuando lo hacemos, nos desconectamos del reino del 99% y de toda la luz que este reino nos brinda, y así quedamos instalados exactamente donde el oponente quiere que estemos, en soledad y en la oscuridad. De hecho, es que no hay cosa más placentera para muchas personas que, por ejemplo, contestar mal. Sobre todo, principalmente, si la otra persona se lo merece. O sea, muchas personas dicen, uy, pero se le canté la tabla, le dije sus 3 verdades. O sea, para el cuerpo eso es placentero. Que, pues, le contesté, le dije lo que pienso, lo dejé callado, lo dejé callada. Pero luego viene la parte negativa, que es conectar con la oscuridad. Si nos detenemos a considerar nuestras reacciones y elegimos ser partícipes conscientes y presentes de nuestra propia vida, podemos comenzar a experimentar un increíble alivio de la depresión. Entonces vuelvo y recalco. Hay que aprender a considerar todas las reacciones emocionales, físicas, anímicas que nosotros tenemos y hacernos conscientes de todas nuestras emociones en todo momento de nuestra vida. Eso nos comienza a curar la depresión. ¿Por qué? Porque una persona que es consciente de sus emociones y de sus reacciones deja de funcionar en piloto automático y ya no responde a las provocaciones como lo hacía antes. Confiar en nuestros antiguos patrones de funcionamiento no nos sacará de la oscuridad, pero sí lo hará crear una brecha entre el estímulo y la respuesta, ya que en el curso de esta pausa tendremos la oportunidad de hacernos una pregunta crucial. Y la pregunta vuelvo a preguntar, ¿qué quiero realmente? O sea, si estoy en un proceso de depuración del deseo, ¿qué quiero realmente? El hecho de hacernos esta simple pregunta nos impulsa a revelar los deseos verdaderos de nuestro corazón. Por ejemplo, si estamos considerando una relación, la pregunta es, ¿qué quiero realmente? ¿Quiero tener sexualidad por una noche? ¿O quiero una conexión emocional verdadera con alguien que me ame y a quien pueda amar? Vamos a poner un ejemplo, el dinero. Si queremos obtener dinero, ¿qué quiero realmente?
¿Queremos el efectivo, o sea, los billetes contantes y sonantes, o es el sentimiento de seguridad lo que realmente deseamos? En últimas, el problema no es el dinero, sino la sensación de seguridad. Porque no es lo mismo una persona que sabe que tiene 20 millones en su cuenta a una persona que apenas cuenta con lo necesario. Pero el dinero no cambia, o sea, el dinero no es el problema. El problema es cómo me siento yo. Me siento seguro, me siento protegido por el universo, me siento protegido por Hashem, o me siento desprotegido y pienso que se me va a acabar. ¿Qué es lo que yo realmente quiero? Porque ahí podemos ver que tal vez ni siquiera es dinero lo que yo quiero. Lo que yo quiero es paz interior. Ahora, hay personas que les pasa, y esto se da mucho, pues es una tendencia que viene creciendo de años para acá. Hay muchas personas que se someten a operaciones de cirugía plástica. Yo no estoy diciendo ni que sea bueno ni que sea malo, o sea, no quiero hacer valoración sobre eso. Pero cuando una persona se hace una cirugía plástica, ¿qué quiere realmente? ¿Quiere transformar su cuerpo o lo que quiere es autoestima? Entonces de pronto lo que le falta no es una cirugía, de pronto lo que le falta es autoestima. De pronto la persona no necesita dinero, lo que la persona necesita es sentir seguridad en el proceso de la vida. Muchas veces la gente que se aferra mucho al dinero le pasa eso. O vienen de familias que sus abuelos fueron muy pobres, o vienen con huellas de vidas pasadas de pobreza, pero en última lo que sienten es una inseguridad frente al creador del universo. Sienten que el creador no los cuida, no los protege. Y por eso hay gente que es excesivamente tacaña. Y pues lo mismo diríamos del primer ejemplo que puse. Cuando la persona busca situaciones de pareja, ¿qué es lo que busca? Porque muchas veces tener las relaciones, tener facilidad de tener parejas, en lugar de generar una satisfacción, lo que genera es un vacío peor. Hacernos esta simple pregunta, ¿qué es lo que realmente quiero?, nos lleva a comprender que los deseos verdaderos de nuestro corazón nunca son temporales, ni son pasajeros. O sea, el deseo de mi corazón no es ganarle la pelea a alguien o decirle a alguien lo que merece oír. Lo que realmente queremos es una conexión duradera con aquellos que nos rodean. Cuando hacemos esta pausa para considerar nuestras respuestas con detenimiento, es menos probable que escojamos aquellas reacciones que nos dejarán sintiéndonos vacíos apenas unos segundos después. ¿Cuántas personas no se sienten mal después de pelear con su mejor amigo, con su mejor amiga, o después de maltratar a un mesero, después de maltratar a un empleado? Eso pasa porque no hemos sabido responder esa pregunta, ¿qué quiero realmente? Cuando nos hacemos esta pregunta, damos una oportunidad a la luz de verter luz en nuestra vasija y ayudarnos a guiar nuestra respuesta. Solo si resistes tu impulso de dar un golpe cuando estás enojado, crearás nuevas posibilidades para obtener alegría y satisfacción verdaderas. Dicho sea de paso, tomarnos un momento para considerar una respuesta no significa necesariamente que no podamos responder. Estamos en nuestra sociedad, estamos enseñados, lamentablemente, no a comprender sino a contestar. O sea, estamos diseñados mentalmente o adiestrados mentalmente para simplemente contestarle a los demás y para dejarlos callados, no para comprender lo que las personas nos están tratando de decir, lo que nos están tratando de comunicar. Y por eso no pensamos lo que decimos, sino queremos responder rápido y saber rápido y tener la última palabra rápido. Una persona que empieza a controlar sus impulsos y empieza a preguntarse qué quiere realmente de su vida, es una persona que se puede demorar mucho más contestando. Eso sí es verdad. Ya no contesta inmediatamente, incluso se puede tomar más tiempo para contestar una pregunta. No pretende saberlo todo.
Un rabino me decía una vez, eh, la mejor respuesta para cualquier pregunta es no sé. Porque si yo respondo no sé, por lo menos voy a tener la posibilidad de aprender. Pero si nosotros aplicamos nuestra teoría de que todas nos las tenemos que saber todas, pues nunca vamos a aprender. Es importante eso. Una persona que se toma su tiempo para responder las cosas vive una vida mejor y toma decisiones más acertadas. Este tipo de filosofía de vida tiene alcances en todas las áreas de nuestra vida. Por ejemplo, desde lo más elemental que es que si alguien se nos coló en la fila del transporte público y se nos metió en la fila, de pronto nuestro yo del pasado le hubiera gritado, le hubiera dicho mil cosas, se hubiera formado una pelea. Ahora que yo pienso concienzudamente, ahora que yo controlo mis reacciones, hasta de pronto la dejo pasar. Mira, no sé esa persona por qué se coló, no sé qué problemas tiene, qué ansiedades tiene, si tiene afán, si tiene alguna situación grave por la cual está atravesando. Y tal vez lo mejor que puedo hacer es dejarla que pase la fila y sin ningún problema. Pasa muchas veces también con personas que nosotros conocemos. Cuando nosotros sabemos que hay personas que son abusivas en la familia, en los amistades o incluso en el trabajo, en lugar de odiarlos y decir que son lo peor y que son malas personas y que merecen que les vaya mal, podríamos detenernos y pensar, esa persona por qué es así, esa persona por qué actúa de esa manera, por qué piensa de esa manera. Seguramente al sentir esa empatía por el ser humano, en vez de juzgarlo por sus actos, podríamos descubrir que esa persona tiene un montón de inseguridades, de miedo a la vida, de problemas, que es de mala educación desde la infancia, de una programación negativa, que es eso lo que lo lleva a pensar, a sentir y a actuar como un mal ser humano. O sea, también la cábala nos enseña eso, que no hay malas personas, simplemente hay personas que están con la luz y que hay personas que no conectan con la luz. O sea, según la cábala, todo sucede por un motivo. Y muchas veces las cosas malas que nos pasan en la vida, las personas con las que nos encontramos en la vida, el propósito que tienen esas personas es revelarnos luz, ayudarnos a revelar luz en esa situación. No rechazarlos, no despreciarlos, sino, bueno, yo qué luz puedo revelar en esta situación. Con algo tan sencillo como tener esta filosofía de vida, esa persona que tanto odio en la oficina puede fácilmente realmente ser mi mejor amigo y yo no lo sé. Puede que sea mi mejor amigo, pero si yo no doy esa oportunidad a revelar esa luz, siempre lo voy a ver como un rival, como un enemigo. De hecho, un ejemplo de lo que estoy diciendo es que, y me ha pasado porque muchas veces la gente me lo cuenta, muchas veces me acuerdo particularmente de un caso de una persona, de una mujer que me decía que las relaciones sentimentales más significativas de su vida se dieron con personas que a ella no le gustaban, que físicamente no le atraían. Muchas veces, por ese simple hecho de cerrar la puerta simplemente por el aspecto físico, una persona se puede estar perdiendo a su alma gemela. Fácilmente, perfectamente puede pasar. Y me acuerdo de este caso porque sí, porque era una chica bastante exigente a la hora de buscar hombre, a la hora de buscar novio. Tenía que tener un cierto perfil físico, tenía que tener un cierto perfil socioeconómico, y resultaba que esas relaciones con ese tipo de personas eran un desastre. Pero curiosamente, cuando se daba la oportunidad de conocer un hombre más playa media, menos atractivo, o que a ella simplemente no le gustaba, resultaban que era la mejor relación y, y vivían muy buenos momentos. El proceso de transformación es eso,
muchas personas se deprimen precisamente por eso. La depresión muchas veces surge, como lo dije en audios anteriores, de las expectativas que la gente provoca en su vida. Porque no tienen en su vida el mejor trabajo, porque no tienen en su vida la mejor pareja, y de eso surge la depresión. Pero no está pasando nada, o sea, solamente sufren por sus expectativas. Y una cosa que uno aprende con la Kabbalah es que Hashem no nos da lo que nosotros queremos. Hashem nos da lo que nosotros necesitamos. O sea, yo puedo querer, no sé, un BMW, pongámosle. Pero si Hashem sabe que a través de ese BMW mi vida va a ser negativa, me voy a volver pretencioso, me voy a volver arrogante, Él no me va a dar un BMW, pero seguro que me va a dar el dinero suficiente para usar taxi, aplicación o transporte público. O sea, que cuando uno sienta carencia en su vida, se tiene que preguntar, ¿por qué será que Hashem no me da lo que yo quiero? Hashem piensa que a través de mis deseos, de pronto yo, en lugar de crecer, puedo llegar a empeorar mi situación. Bueno, para ir resumiendo, recapitulemos lo aprendido, porque hasta aquí hay un montón de una gran cantidad de información útil. Entonces dediquémonos un momento a recapitular toda esta información para ayudarnos a transformar nuestro comportamiento reactivo en comportamiento proactivo. Hay una fórmula cabalística que es transformación en 4 pasos. Si de hecho los quieren escribir, perfecto, sería muy bueno. Primer paso, paso número 1. Llegó el obstáculo, surge un obstáculo. Surge la suegra, surge el papá, la mamá con la que me llevo mal, surge mi pareja, surge el obstáculo. Número 2. Después de que surge el obstáculo, tengo que identificar al verdadero enemigo. O sea, ten en cuenta que tu reacción y no el obstáculo es el verdadero enemigo. O sea, como diría Ricardo Arjona, el problema no es el problema. El verdadero enemigo que nosotros tenemos cuando surge un obstáculo es la reacción que tenemos frente al obstáculo. O sea, nuestro propio ego. Paso número 3. Apaga tu sistema reactivo. O sea, no reacciones. Esto crea espacio para dejar que la luz entre. Paso número 4. Expresa tu naturaleza proactiva. Mírate a ti mismo como la causa, como el creador y como un ser que comparte. O sea, que si yo tengo ese obstáculo en mi vida, de alguna manera también lo estoy atrayendo. Si yo atraigo personas negativas a mi vida, de alguna manera yo también tengo que ver. Entonces, paso número 1, surge el obstáculo. Paso número 2, identifico el verdadero enemigo. Paso número 3, apago el sistema reactivo. Y paso número 4, busco la naturaleza proactiva con la situación. Y el momento de la transformación son exactamente el paso 3 y 4. En esos 3 pasos, apagar el sistema reactivo y expresar la naturaleza proactiva, es donde el alma de cada uno de nosotros se conecta con el 99% de la realidad y toca la luz. Pongamos un caso de la vida real con respecto a esto de los 4 pasos. Vamos a imaginarnos una historia en la cual supongamos que cada uno tiene un amigo, en el caso de los hombres, o una amiga, en el caso de las mujeres, y los invitaron a una fiesta. En esta fiesta va a haber mucha gente soltera, y resulta que ustedes están solos hace mucho tiempo, y pues hace mucho tiempo están buscando salir con alguien. Piensan que tener a alguien en especial en la vida les va a levantar el ánimo. O sea que ponen muchas expectativas en la fiesta, y ya quieren conocer a alguien. La noche anterior a la fiesta ni siquiera duermen bien, aunque estén cansados. Al día siguiente van a trabajar, pero no pueden pensar en otra cosa que sea la fiesta. Y todo lo que les gustaría conocer a alguien.
pero inmediatamente empiezan a imaginarse teniendo que hablar con completos desconocidos y sin nada interesante que decir. Yo creo que a todos les ha pasado que llegan a una fiesta y no conocen a nadie y buscan desesperadamente a la única persona que conocen. Entonces ya genera angustia el hecho de tener que hablar con desconocidos. Bueno, cuando esta tarde, antes de la fiesta, regresan a su casa, planifican comer algo, ducharse, vestirse, y lo hacen, se duchan, se visten, miran algo de televisión, y cuando ya dejan de ver televisión van al armario y se dan cuenta que la única chaqueta que tenían para la fiesta está sucia y que no hay nada más que les quede bien o que no tienen ninguna otra prenda para vestir sino esa chaqueta. Entonces el cuerpo empieza a generar reactividad, la espalda empieza a doler, empieza a pesar la persona, no, con esa chaqueta mejor me acuesto a dormir, en lugar de salir a la fiesta, no quiero llegar tarde, no quiero que me dé frío, no quiero que me dé hambre. O sea que ese escenario donde en un comienzo la persona pensó que sería interesante conocer a alguien especial, terminó en querer quedarse otra vez en la zona de confort, de querer quedarse entre las cobijas, en querer simplemente seguir con la situación de vida que se viene llevando sin ningún cambio. Esta historia no la escogí de manera azarosa, o sea, la escogí porque esa es la historia de todos nosotros en nuestra vida. Queremos algo, deseamos algo. Cuando llega la oportunidad, creemos que estamos preparados, pero cuando nos toca actuar, no actuamos y preferimos quedarnos en nuestra zona de confort. Y hay mucha gente que incluso dice cosas como: el tiempo lo cambia todo, dejemos que el tiempo me muestre lo que tengo que hacer, dejemos que las cosas se vayan dando. Y eso es el peor autoengaño. El peor autoengaño es dejar simplemente que las cosas sucedan. Hacer cosas cambia las cosas. No hacer nada deja las cosas tal y como estaban. Y por eso es que a muchas personas les pasan años y años y años y están en la misma situación y no cambian, porque básicamente, volviendo al ejemplo de la pregunta, en el fondo no saben qué es lo que quieren. Porque cuando uno sabe qué es lo que quiere, se enfoca y busca lo que necesita. Y este ejemplo, el de salir a una fiesta a conocer a alguien, estando solos o solas, es un muy buen ejemplo porque a primera vista no hay ningún tipo de comportamiento reactivo. No estoy gritando a nadie, no me estoy enojando, no estoy demostrando ningún tipo de comportamiento abusivo ni de ira. Pero si analizamos esta historia, alguien que está solo, que lo invitan a una fiesta y al primer obstáculo renuncia y se queda en su casa viendo televisión, apliquémosle la fórmula de los 4 pasos. A ver, paso número 1, surge un obstáculo. La persona fue invitada a una fiesta. Esta oportunidad se presenta con un desafío que es abandonar la zona de confort que ha establecido en su vida. Supone una amenaza para el refugio seguro que ha creado para sus emociones y que le protege de las esperanzas, los miedos o deseos que ha reprimido. Quiere decir que el verdadero obstáculo es que la persona, en su soledad, ha creado un refugio seguro para no sufrir, para protegerse de sufrir. Entonces, paso número 2. Identifica al verdadero enemigo. Reconoce que tu reacción es el verdadero enemigo. Es contra la falta de deseo que tienes que luchar, no contra la perspectiva de ir o no ir a una fiesta, sino que en el fondo la persona lo que no quiere aceptar es que no tiene deseo. Paso número 3. Apagar el sistema reactivo. ¿Cómo es el sistema reactivo en el caso que les estoy contando? En el momento en que la persona se sabotea a sí misma y decide ya no ir a la fiesta porque está muy preocupado supuestamente por su apariencia, se está comportando de manera reactiva. Por el contrario, si la persona de nuestro ejemplo
no reacciona inmediatamente ante esta clase de preocupaciones y se toma unos instantes para darse cuenta de que realmente necesita ir, aunque sea incómodo, sobre todo, principalmente si es incómodo, está aceptando la responsabilidad por su propia vida. Y esta es una forma de honrar a su deseo más profundo. Entonces, Kabbalah es salir de nuestra zona de confort. Y salir de la zona de confort es enfrentarnos a situaciones incómodas. Cuando la persona apaga su sistema reactivo y dice, no, así yo no tenga chaqueta, así la tenga que alquilar, así la tenga que pedir prestada, voy porque voy a la fiesta, está combatiendo su sistema reactivo. Porque lo más fácil sería irse a acostar a ver televisión. Paso número 4. Expresa tu naturaleza proactiva. O sea, que la persona se considera la causa y el creador, un ser que comparte. Recordemos que compartir es una de las formas más eficaces para combatir la depresión y atraer luz. Y la única forma que tiene uno de compartir es interactuando con los demás. De hecho, personas muy egoístas típicamente les gusta la soledad y estar solos. La lucha contra la depresión exige acción. Cuando estamos deprimidos, se nos estanca la mente, el cuerpo y el alma, pero tenemos el poder de reanimar nuestros deseos y actuamos en la forma de vida. O sea que asistir a la fiesta despierta el deseo de tener compañía, el deseo de compartir, de ser bondadoso y a la vez incluso de intimidad misma. Todas ellas son cosas buenas. Y una vez que el deseo vuelva a fluir, nuestra depresión comenzará a desvanecerse. Ahora bien, hay varios tipos de manifestación de la depresión. O sea, una forma de depresión es el ejemplo anterior, la persona que se autosabotea para seguir sola. Pero hay otro tipo de ejemplos que son contrarios. Conocí el caso de una persona que había estado luchando contra la depresión durante por lo menos unos 7 a 10 años. Y cuando la persona se acercó a la Kabbalah, esta persona ya estaba acostumbrada a automedicarse la depresión con exceso de alcohol o con exceso de drogas. Pero al mismo tiempo le aterrorizaba la idea de estar solo. O sea, esta persona no podía estar sola. Siempre tenía que estar rodeada de personas. La depresión no siempre se manifiesta con un comportamiento solitario. Muchas personas depresivas crean un caos constante en sus vidas porque tienen miedo de estar solas. Afrontar la depresión, identificarla y aceptar la responsabilidad es el primer paso para la curación. Entonces, en el caso que les estoy contando, que es todo lo opuesto, que es la persona que disfraza su depresión de fiesta, de alegría, de alcohol, todo esto. Pues esta persona me contaba, cuando esta persona empezó con el tema de la automedicación, me contaba que esta persona había probado todas las drogas recetadas, por no hablar del alcohol, de los cigarrillos, que incluso llegó a robarse medicamentos, que por momentos lograba pasar tiempo agradable, o sea, muchas veces estaba muy bien de ánimo, pero eso le duraba lo que duraba la fiesta. O sea, que en la noche pasaba noches espectaculares, fantásticas, pero la mañana siguiente ya dejó de ser más que un guayabo, o sea, empezó a manifestarse con dolor en el alma. Durante un tiempo esta persona mataba ese dolor con más drogas. Llegó a tomar heroína y alcohol y pues ya cuando vio que ni la heroína ni el alcohol le hacían mucho, comenzó a probar un antidepresivo tras otro, tratando de encontrar uno que por fin le calmara y al mismo tiempo le diera vigor. Mientras tanto, mientras esta persona se empastillaba fuertemente, un gran agujero espiritual crecía dentro de él. Pues esta persona se empezó a dar cuenta que muchos de sus supuestos amigos solamente se acercaban a él porque él tenía suficiente dinero para vivir pues de fiesta en fiesta, con fuerte alcohol, con fuertes sustancias. Y empezó a dejar de frecuentarlos porque se dio cuenta que no eran amigos de verdad.
Y cuando todos esos falsos amigos desaparecieron de la vida de esta persona, se dio cuenta que estaba solo. Y al estar solo, le ocurría algo, era que no podía dejar de pensar. Piense y piense, piense obsesivamente sobre las cosas. Entonces tomó la decisión, porque ya no podía ni siquiera dormir, no se podía quedar solo en la casa. Empezó a salir solo, a buscar bares, discotecas, ya sin amigos, a volver a su vida de drogas y de alcohol, y a estar constantemente rodeado de gente, en este caso desconocidos. De alguna manera le servía al menos para distraerse del gran dolor verdadero que sentía. Esta persona empezó a estudiar la fórmula de los 4 pasos de la transformación de la depresión. Poco a poco fue reconociendo la verdadera causa de sus comportamientos. De hecho, él se dio cuenta que su gran oponente, su gran oscuridad, era el miedo a estar solo con depresión. Entonces, en lugar de sanar, lo que hacía era buscar en el bullicio de la gente y en las drogas un escape para no enfrentar lo que realmente tenía por dentro. Entonces es como ese fenómeno de quien barre el mugre por debajo del tapete y lo cubre para que no se vea. Es algo así lo que él estaba haciendo. Pero en lugar de mejorar, cada vez que consumía drogas se ponía más reactivo. ¿Cómo empezó a cambiar esta persona? Siguió saliendo, pero ya no salía a los bares. Empezó a ir a cenar a restaurantes, a conversar con amigos uno por uno. Empezó a socializar su proceso y a buscar ayuda sobre cómo es estar deprimido. Encontró esta persona que en ese proceso de ya no salir a tomar trago, sino salir a comer con otras personas para hablar, se dio cuenta que mucha gente pasaba por lo mismo que le estaba pasando y que también estaban luchando contra la depresión, aunque nunca estuvieran en fiestas a las que él iba, porque estaban en otro proceso. El proceso de la depresión de ellos era el encierro, por ejemplo. Y esta persona que les digo me comentaba que lo importante que para él se empezó a convertir salir de la casa y sacar gente de sus casas a compartir, a sacar gente del encierro. O sea que al mismo tiempo que él se estaba ayudando, estaba empezando a ayudar a otros. Y esa es una de las cosas mágicas de la Torah y de la Kabbalah, que todos de una o de otra forma estamos rotos, y más en este momento de la historia de la humanidad. Pero entre todos podemos ayudarnos a curarnos mutuamente las heridas que tenemos. O sea, cuando yo busco ayudar a otros, en realidad es más lo que los demás hacen por mí que lo que yo puedo hacer por otros. Para ir terminando esta historia, pasaron 4 años aproximadamente esta persona aplicando esta fórmula de 4 pasos de transformación, y al día de hoy está completamente limpio. Ya se sanó, ya no siente depresión, ya no siente ese vacío, ya no necesita drogas, ni alcohol, ni antidepresivos. Ya puede tener una vida funcional, estar bien consigo mismo y con los demás, y ayuda a muchas personas que están pasando por temas de depresión. La Kabbalah nos enseña que existen 2 formas de eliminar las cortinas que oscurecen la luz. Una es el sufrimiento y la transformación espiritual. Cuando sufrimos, el dolor involucrado en el proceso, el sufrimiento, el desconsuelo o la pena, también ayuda a producir una especie de catarsis. Purga nuestro ego y deja que nuestra alma, o sea, nuestro verdadero yo, brille más intensamente. Este es el motivo por el que podemos sentir una repentina sensación de unidad con otros cuando ocurre una tragedia, por ejemplo. Es curioso, pero muchas personas les pasa que hasta que no tienen un problema bien grande, Hasbe Shalom, Barminam, una enfermedad, no reaccionan al mundo espiritual. O sea, tienen tal nivel de clipa en su vida que tienen que llegar hasta ese punto para notar que existe el alma y que existe la luz espiritual.
El dolor es una forma de transformación espiritual. De hecho, hay un maestro de Kabbalah una vez me decía que todos vamos a aprender Torah. O sea, todo ser humano va a aprender Torah. Sea judío, no sea judío, vaya a una sinagoga, no vaya a una sinagoga. Pero hay dos formas de aprender Torah. Una forma de aprender es estudiándola a las buenas, y la otra forma de aprender Torah es con los golpes que da la vida. Pero que de este mundo todos nos vamos con Torah, todos nos vamos con Torah. Una forma que muchas personas escogen para transformación es el sufrimiento. No necesariamente hay que sufrir para poder crecer espiritualmente. Se trata de saber enviarle al universo las señales correctas para que Hashem, para que el Creador sepa que también con el cuestionamiento espiritual también puedo aprender, o sea, también a través del placer puedo aprender, no necesariamente a través del dolor. Y bueno, con respecto ya al proceso que hemos ustedes y yo compartido con este libro, esta va a ser la última lección y con esto cerraremos este libro de Reiniciando. Este tipo de enseñanza se puede estudiar mucho, se puede repasar, pero lo importante es llevar las cosas a la acción. Muchas personas genuinamente quieren liberarse de la depresión y eso es muy bueno porque significa que la persona que busca liberarse de la depresión está experimentando un deseo, o sea que ya no tiene falta de deseo, que la falta de deseo está comenzando a desaparecer. Sin embargo, la persona, además de tener deseo de liberarse de la depresión, tiene que estar dispuesto a dejar ir la depresión. La naturaleza humana es tener costumbres arraigadas, o sea, lo que nosotros llamamos mañas o resabios en cada persona. Estamos acostumbrados a eso, a tener comportamientos repetitivos heredados de nuestros padres, de los amigos, de la sociedad, etc. Tenemos que luchar contra esas costumbres arraigadas. Incluso nuestras tendencias más perjudiciales pueden parecernos reconfortantes simplemente porque son familiares. O sea, también uno muchas veces se refugia en que, como en mi familia todos son de mal genio, pues yo también. No, esa no puede ser una excusa. Cambiar nos va a convertir en personas nuevas. Y una persona nueva tiene emociones nuevas y forma de ver la vida nueva. O sea, no podemos pretender un cambio en nuestra vida siendo la misma persona que somos, con el mismo paquete emocional que traemos. Tenemos que estar dispuestos a dejar atrás todo nuestro pasado, todo nuestro ser anterior. Les voy a contar para terminar una historia cabalística. Esto pasó en una yeshiva en Israel, de un estudiante, un Bakul Yeshiva, un estudiante de Torah, que se acercó a su maestro, a su rabino, y le confesó un montón de faltas, de malas acciones que hizo, de grandes errores, había hecho muchas cosas negativas, había dañado a muchas personas. Y el maestro, que además de ser un rabino era un gran cabalista, le dijo que todo lo que le había contado eran cosas tan horrendas que la única forma posible de expiación era una muerte agonizante. Entonces el estudiante, ¿cómo así? Sí, le dijo el rabino, la única forma en la cual tú vas a poder reparar todo el mal que has hecho es beber mercurio caliente. Pues el tipo se asustó, o sea, pero el estudiante estaba muy aterrorizado porque si bien es cierto estaba muy arrepentido de su vida, de todo el mal que le había hecho a otros, había muchas cosas en su vida también que no quería dejar y que en el fondo él no quería sufrir una muerte lenta y dolorosa. Pero pasaron los días y él vivía atormentado con esa idea de tener que dejar su vida de forma dolorosa para poder expiar todo lo que había hecho. Al fin tomó la decisión. O sea, le dijo, listo. Le dijo al rabino, listo, ya tomé la decisión. Si no hay nada más que hacer, yo lo hago.
pero entonces le pidió: maestro Rab, por favor, usted deme el mercurio porque yo no soy capaz de tomármelo por mí mismo. El cabalista le pidió al estudiante que se acostara. El estudiante se acostó, que cerrara los ojos, y él cerró los ojos. Abrió la boca y el rabino empezó a meterle un líquido frío en su garganta. El estudiante pues pensó que ya empezaba su proceso de agonía, pero se sorprendió al ver que continuaba vivo. Pues resulta que el rabino lo único que le dio fue agua. Este cabalista le explicó que como había estado dispuesto a morir para expiar sus pecados, se había enfrentado al miedo más grande que existe, que es el miedo a la muerte. Todos los rasgos negativos que antes lo habían empujado a cometer esos actos horrendos, ya los había transformado en luz. Obviamente no les estoy pidiendo que repitan esta historia, pero ¿cuál es el mensaje? El mensaje de la historia es la importancia de la voluntad. O sea, el estudiante de nuestra historia no solo quería expiar sus malas acciones, quería tener la voluntad de hacerlo. Muchas veces nosotros, los seres humanos, somos solo buenas intenciones, pero a la hora de actuar no actuamos. A la hora de ahorrar para comprar un sidur no lo compramos. A la hora de guardar Shabbat no lo guardamos. A la hora de corregir nuestras malas cualidades no lo corregimos. Tenemos que ser voluntad, tener la voluntad de hacer las cosas. El estudiante llegó a tener una determinación y una claridad que surgían de lo más profundo de su alma. Para poder cambiar, debemos encontrar esa misma voluntad en nosotros mismos, ese mismo sentido de determinación y claridad dentro de nosotros. Yo quería cerrar con esta enseñanza. Lógicamente que pues muchas personas que siguen van a seguir este tipo de texto de manual contra la depresión, van a necesitar escucharlo muchas veces, no solamente una vez, empezar desde cero, desde el capítulo 1. Lo importante es que de este proceso vamos a salir fortalecidos, pero no solamente para sentirnos bien. O sea, la idea no es huir del dolor, la idea es buscar un propósito en la vida. O sea, muchas personas después de un evento traumático es que descubren que su vida tiene un propósito más allá de lo que vivían antes. Y uno de los motivos que tiene que haber para poder superar la depresión es poder ayudar a otros, poder ser ejemplo para otros, poder darle la mano a otros. O sea, no salir de la depresión por nosotros mismos ni por nuestra propia comodidad, sino para poder inspirar a terceros, para poder sacar a otras personas del fango, para que nuestra vida también sea valiosa, no solamente por nosotros mismos, ni por nuestros deseos egoístas, sino para que sea valiosa para los demás, que nuestra vida sea valiosa para que otras personas se apoyen en nosotros. Lógicamente, yo sé que hay muchos conceptos, que no todo se aprende de primera, que va a tomar tiempo. Dense el tiempo para poder curar la depresión. No tiene que ser de un día para otro, tienen que llevar, cada uno lleva su propio proceso. Lo importante es que pues las personas que han escuchado este audio tengan esa voluntad. Si la tienen y están pasando por un proceso similar, pueden contar conmigo en lo que necesiten. Ya es cuestión solamente de que se pongan en contacto con mi persona. Hoy cerramos entonces este estudio de este libro Reiniciando. Le damos gracias a Hashem porque nos dio el permiso de poder terminar este estudio, nos dio recurso, nos dio inteligencia, nos dio oportunidad. Y pues terminado este estudio, vamos a empezar otro libro próximamente.
Shalom, shalom para todos. Gracias por su atención y una alegría inmensa que este sea el primer libro que terminamos en Ciudad de Refugio.